Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Buenas Buenas tardes. tardes, profesora. Bien, gracias. Muy Bien. cansada, profesora. Ah, ay, sí, ya estamos cansados, pero nada más nos falta un ratito. Ok, trataré de ser breve y empezamos a trabajar un ratito. A ver si podemos salir 20 minutos antes, ¿no? Bueno, hoy vamos a ver lo que es la transferencia de masa interfacial. ¿Qué significa ese término, chicos? Maestra, ¿Sí? ¿cree que nos puede explicar el problema que nos dejó de tarea? Es que no lo ¿Por qué? supimos. No lo ¿Por supimos. qué? ¿No Porque se pudieron nos hacerlo? dificultó. No, Ay, chicos. Bueno, ¿qué problema es? ¿Cuál es? El de la superficie húmeda de un cilindro. Y teníamos que sacar el coeficiente de transferencia de masa. Ok. Espérenme tantito. ¿Es el del cilindro? Sí. Déjenme ver el cilindro. Estoy buscándolo, ¿eh? ¿El del factor? Teníamos que buscar el coeficiente de transferencia de masa. Sí, profesor, el de F. Sí, es el del factor, ¿no? Ok. Bueno. Ay, chicos. Eso significa que les cuesta trabajo traducir la información del trabajo. Ok. Bueno. ¿Ven la imagen? Sí. sí, Ok. Sí, Bueno, entonces hoy vamos a estar hablando un poquito de este problema. Díganme qué es lo que leen de este problema. ¿Qué información dan? ¿Qué se puede tener en cuenta y qué necesitarían hacer? Chicos, La densidad y la viscosidad la vamos a utilizar. necesitan sacar la viscosidad y la, ay, perdón, y la densidad. ¿Por qué? ¿Qué necesitan sacar? ¿Qué factores necesitan sacar? El Reynolds, que es una determinación para determinar si es un flujo de tipo turbulento. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a utilizar ese término. Entonces recuerden que al igual que en los casos anteriores, aquí necesitábamos conocer el caso o que nos daban. Nos estaban dando información de transferencia de calor, ¿cierto? ¿Sí, chicos? sí, Entonces, nos están dando información de transferencia de calor, como es la conductividad de transferencia de calor, la capacidad calorífica del aire, la conductividad térmica del aire, la densidad del aire, la viscosidad del aire, porque es el elemento que va a transferir o ayudar a transferir al componente de interés. En este caso, el componente de interés, pues es el amoníaco, ¿cierto? Bueno, entonces lo que teníamos era un cilindro, el cual contenía amoníaco y el cilindro estaba húmedo. ¿Por qué se va a llevar a cabo la transferencia de masa? Porque el agua y el amoníaco se llevan muy bien. Al amoníaco es muy fácil que sea absorbido por el agua. Tiene un índice de solubilidad muy alto. ¿Sí, chicos? sí, Por lo tanto, existe una fuerza impulsora que es una diferencia de concentraciones. Como el amoníaco
aunque se encuentre en poca proporción en el aire, porque no te dicen ni siquiera en qué concentración se encuentra ese amoníaco en el aire, lo que sí podemos saber es que aún con esa pequeña concentración de amoníaco en el aire, pues como no en el cilindro está humedecido, va a haber una transferencia de masa por su afinidad. ¿Sí, chicos? Sí. Y entonces nos dan muchos términos que son útiles para la transferencia de calor. Pero sabemos algo, que para que exista la transferencia de masa, implícitamente hay una transferencia de calor. De alguna parte tiene que venir esa energía y por eso nos dan propiedades. Generalmente esa energía para la transferencia de masa puede provenir de alguno de los dos componentes externos, por ejemplo, el aire, o puede ser del misma agua. Para que se lleve a cabo esa transferencia de masa, pues nos dieron datos de transferencia de calor. Por lo tanto, lo primero que podíamos hacer es hacer la suposición que si se está llevando a cabo esa transferencia de calor, pues debe de estar presente la transferencia de masa, va a ser igual a la transferencia de calor. ¿Qué significa? No tienen la misma magnitud, no tienen los mismos componentes, sino que simultáneamente están ocurriendo. Generalmente la transferencia de masa se da por el término el Stanton y el Smith, y la transferencia del calor por el Stanton para la transferencia de calor y el Prandtl, que es un término muy específico para la transferencia de calor. Al igual que nosotros pensamos anteriormente, pues simplemente igualábamos estos términos y buscábamos la parte que necesitábamos. En este caso, este problema en específico te hablaba de un término, te pedía un factor, ¿no? Determinar el factor de transferencia de masa, F. Entonces voy a dejar de compartir, voy a dejar de compartir y voy a compartir en los términos que ya habíamos trabajado en clase. Déjenme encontrar, espérenme. Ok. ¿Alguna vez yo les hablé de un factor? ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Ni idea. Hemos hablado de muchos factores, ¿no? Había muchos factores. Exactamente, ese era el factor. Nosotros, lo que les estaba pidiendo el problema exactamente era ese factor, esta F. Porque esta F está relacionada con el coeficiente de masa, ya sea Kg, Ky o Kc en la fase gaseosa, o también la podíamos tener en la fase líquida. Por lo tanto, nos estaban pidiendo esta F. ¿Ok? ¿Vamos bien? Sí. Ok. Voy a volver a compartir el problema. Desde ahí ya nos estaban pidiendo el factor, pues es que teníamos muchos factores, pero el factor es el factor porque podíamos igualar. El factor relaciona con los diferentes términos o coeficientes convectivos, Kg, Kc, Ky para la fase gaseosa y Kx y Kl para la fase líquida. De manera que nosotros entonces teníamos que buscar alguna forma de encontrar ese factor. Y bueno, si nosotros revisáramos aquí, si se fijan, tenemos el Smith, significa que el Stanton, cuando yo lo sustituí, tenía presente el factor. ¿Sí? Voy a dejar de compartir y me voy a regresar a mis tablas que yo ya tengo. Por lo tanto, en el material que yo tenía, ¿se acuerdan que les di tablas del Tribal? En estas tablas del Tribal, pues nosotros lo que teníamos es esto.
el Stanton nos podía relacionar el factor. ¿Sí lo ven? Sí, Pi. Sí. Sí. Entonces, por ahí podíamos entrar por el factor. También teníamos otro factor, pero aquí nos habla de concentración y de velocidad. Por lo tanto, de todos los... ¿Sí? Ahí es que estas tablas están muy raras porque pues pone que aquí pone signo de igual, signo de igual, signo de igual y de repente empieza a poner comas y yo ya no sé si significa igualdad también o si está multiplicando o no sé qué. Igualdad. Ok, deberían de seguir poniendo el signo de igual, pero gracias. Son estructuras, así las escribieron, pero bueno, no hay problema, son iguales. Todos esos términos son sinónimos, ¿ok? Sí, gracias. Bueno, ok. Entonces, de alguna forma, ya teníamos algo para elegir el factor. Simplemente lo que nos pedía es que sustituyéramos los datos. Por lo tanto, aquí con la información que nosotros teníamos, pues podíamos sacar la igualdad y de alguna forma determinar el Smith, el Pratt y el Stanton, pero para la transferencia de calor. Aquí simplemente puse o sustituir los datos que teníamos, que eran el coeficiente de transferencia de calor, el H, la capacidad calorífica, la velocidad y la densidad. Simplemente lo que estábamos haciendo era sustituir y bueno, teníamos por un término el Pratt y de esta pues sabíamos que todo es en término de B, porque son la información que nos daban para el aire. Bueno, la concentración o el término del aire lo necesitábamos en las unidades de kilomol sobre metro cúbico, pero en este caso es para el aire. Por lo tanto, con el término de densidad y con el término de peso molecular, nosotros podíamos tener ese valor. ¿Por qué? Si hacemos el análisis dimensional, voy a hacerlo aquí. Entonces tenemos que la concentración, pues seríamos kilogramos de B sobre metro cúbico, ¿sí? Porque esa es las unidades de la densidad. Y el peso molecular, pues obviamente nos teníamos en kilomol, kilogramo de B sobre kilomol de B. De manera que nosotros podíamos cancelar los kilogramos de B y obviamente obteníamos los kilomol de B por metro cúbico, cumpliendo con el requisito de las unidades para una concentración específica para el componente B. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Sí. Ok. Entonces, siempre vamos a mantener las unidades. Bueno. Aquí ya había hecho yo unos cálculos, pero sin embargo todavía no lo necesitábamos. Y bueno, lo que se hizo es en realidad ya teníamos medio hecho los cálculos, pero me regresé a la forma básica de la ecuación y empecé a sustituir lo que se podía sustituir. Como aquí nos mencionaba la concentración de B, pues sustituimos la concentración de B en la ecuación. Y bueno, porque veíamos que aquí tenía el término de densidad y sabíamos que la concentración de B está en función de la densidad de B y del peso molecular. De forma que se pueden cancelar algunos factores. En este caso, pudimos cancelar la densidad de B, la velocidad de B porque aparecía en ambos términos y nos quedaba en función del coeficiente H, la capacidad calorífica, del peso molecular, de forma que pudiéramos despejar el factor F. ¿Sí, chicos? ¿Sí? Sí. Sí. Entonces, ahí podíamos tener, ya sabíamos que teníamos HCP y entonces nos quedaba en función del Pratt y del Smith. Aquí es cuando ya empiezo a sustituir lo de las ecuaciones para ver si puedo cancelar algo más.
Sin embargo, pues veo que aquí está la viscosidad, están a la 2/3, sí se pueden cancelar algunas cosas, pero preferiblemente, pues yo sé que el Smith y el Frank son números adimensionales. Entonces buscamos esos números adimensionales porque podríamos determinarlos porque teníamos la viscosidad, teníamos la densidad y nos faltaba el dato de difusividad de A en B, pero en este caso conocemos el sistema. El sistema era un sistema aire amoníaco. Y entonces podíamos, en la fase gaseosa, nosotros podíamos tener ese dato de difusividad. Al igual que en los casos anteriores, pues tuvimos que determinar en función de la temperatura actual y entonces encontrábamos la difusividad para poder. Entonces podíamos determinar el Smith. Para el Prandtl teníamos la capacidad calorífica, el KB y la viscosidad. Por lo tanto, teníamos todos los términos y se nos simplificaba porque teníamos la información. ¿Sí, chicos? Sí. Sí. Por lo tanto, el factor ya nos iba a quedar en función de todos los datos, ya teníamos todo. Una vez que teníamos el factor, el valor del factor, pues podíamos utilizar o sabíamos que estaba relacionado con los coeficientes convectivos. ¿Sí? Y ahí acaba el problema. Porque solamente nos pidió el factor. Profa, yo estoy muy preocupada por el examen porque nada más no podemos con los problemas y yo no sé si usted podría darnos una guía, digo, opcional, quien la quiera hacer, quien no, ¿no? Pero es que así nos podemos dar como una idea de qué tipo de problema viene y así. Un listado de problemas, sí. Para el lunes se los doy. Uh-huh. Ah, va. Y ya de ahí como para que nos demos una idea como qué podría venir, ¿sí? Pero vean que es muy metódico, es muy general. ¿Sí? Sí, sí, bueno, muchas gracias. ¿Difícil estaba? Pues es que no sabemos, o sea, no sabemos por dónde empezarle. No sé leer las Ese- tablas. No saben leer las tablas, esa es la Por realidad. 2. Sí, las tablas les están costando trabajo comprenderlas. Sí, Es la parte metódica, pero no es tan metódica. Ya se dieron cuenta, ¿verdad? Bueno, ahora sí les quedó claro esa parte. ¿Cómo resolver ese problema? gracias. ¿Hicieron sus anotaciones, chicos? Sí. ¿Sí? O les doy 5 minutos para que hagan sus anotaciones. ¿Nos da 5 minutos, por favor? 5 minutos. Ok.
Bueno, chicos, ¿ahí están? Sí, profesora. Bueno, pues vamos a continuar. Voy a nada más hacerles un comentario de cómo pues deben de estar estudiando. Si ya se dieron cuenta, no solamente van a utilizar un escrito. Para los problemas que estos últimos que estuvimos realizando, estuvimos usando este escrito y este escrito y este escrito. ¿Sí se dieron cuenta? Presente la mesa. ¿Sí, chicos? Y todavía no hemos hecho muchos ejercicios para transferencia, para líquidos. Entonces, yo creo que el lunes vamos a hacer uno de líquidos para reforzar el tema. ¿Sí, chicos? Pero vean que todo está en función de las ecuaciones. Por lo tanto, es importante que ustedes lean todos los escritos que tenemos ya. Porque ahí viene información. Es mucha teoría, sin embargo, les va a ayudar a un poquito a comprender estas ecuaciones. ¿Sí? Es toda una metodología, pero apréndanse cómo es la concentración en la fase gaseosa, cómo es la concentración en la fase líquida, qué diferencias existen entre la difusión equimolar y A difunde en B que no difunde, cómo son las diferentes fuerzas motrices, cómo se hace el cambio de fuerzas motrices, cómo podemos verlo en perspectiva de A o a veces también en perspectiva de la media logarítmica de la presión del componente B. ¿Sí, chicos? ¿Sí? Entonces, tienen que revisar sus escritos. Prácticamente, ¿cuántos escritos tenemos de teoría? Solamente de teoría. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Y por lo que puedo presumir, no lo han estado leyendo. ¿Sí, chicos? Por eso tienen tanta confusión. ¡Ay, no se apesadumbren! ¿Sí? ¿Sí, chicos? Sí, profa. Sí, profesor. Sí, profesora. Ok, déjenme compartir. Ya nos quedan 10 minutos de la siguiente. Como no me voy a desplayar un poquito en teoría, mejor cerramos esta y vuelven a entrar. ¿Sí? Sí. Sí, profa. Ok. Bye.